Yo creo que no es posible encontrarlo a Han Solo y creo que es más una cuestión de esperanza, porque no quiero que se encuentre Han Solo. Yo pienso que Han Solo solamente es encontrable si hay voluntad de él de encontrarlo. Para mí Han Solo es súper encontrable, pero lamento decirles que no lo vamos a hacer nunca. La búsqueda de Han Solo es lo que nos motoriza de algún modo, es uno de los mitos fundantes de la Cirutelena, pero no puede y quizás no debe encontrarse Han Solo. Yo creo que Han Solo es encontrable. Creo que no es nadie nacido actual, lo cual lo hace más difícil. Pero un ser que entraba, jugaba, se iba en la mitad, nadie sabe de dónde vino, nadie sabe cómo consiguió la password. Una leyenda. Ojalá vuelva. Para mí Han Solo es una leyenda. Es un mito, es el cuento que me contaron de chiquito. Yo creo que es muy difícil encontrar a Han Solo. Es más mito que persona. Y a ver, yo creo que va a aparecer o que podría aparecer tranquilamente porque existió, ¿no? Estuvo hasta en un disco, me parece, cuando arrancó la serie, o sea que hay gente que dice que hasta puede reconocer la voz, creo, ¿no? Yo creo que hay dos grandes grupos en esta situación. Creo que están los que necesitan encontrar a Han Solo y creo que estamos los que necesitamos buscarlo, pero en el fondo no queremos encontrarlo, porque creo que Han Solo es un símbolo, ¿no? Es un símbolo de que nosotros creamos este grupo porque había una realidad que no podíamos controlar y necesitábamos tener mayor control sobre nuestras vidas, aunque fuera en este micromundo que nos creamos. Pero creo que Han Solo nos recuerda, y está bueno que así sea, nos recuerda que hay cosas que no podemos controlar. Hay cosas que no podemos controlar y que está bien que así sea. A partir de las 0 horas de mañana, deberán someterse al aislamiento social preventivo y obligatorio. Esto quiere decir que a partir de ese momento, nadie puede moverse de su residencia. Todos tienen que quedarse en sus casas. Desde que Alberto anuncia el inicio de la cuarentena, el 19 de marzo, pasan menos de 24 horas hasta que Feche y Paipante hace un grupo de WhatsApp y ahí estábamos los 5 fundadores. ¿Sí? Estaba Pascu desde Vancouver, estaba Ryder desde Washington DC y estábamos el comandante, Paipante, Feche y yo, Godofredo, en Buenos Aires, capital federal. Y el grupo se crea porque veíamos que se venía una cuarentena, se venían semanas, quizás meses, de estar encerrados en nuestras casas. Y el Counter-Strike era un juego que ya habíamos jugado en nuestra adolescencia, que más o menos conocíamos las reglas básicas y que no exigía una computadora con muchos requisitos. Con mínimos requisitos, una compu más o menos básica lo podés correr de manera correcta y podés tener una buena jugabilidad. El 20 de marzo me llama mi hermano Enzo y me dice que estaban jugando al Counter básicamente con sus amigos de laburo, pero que necesitaban encontrar un servidor donde no haya gente, o si yo podía armar un servidor. O sea, mi hermano sabía que yo había armado en su momento algún servidor de Counter-Strike, entonces
me quiso preguntar. Ellos venían jugando en servidores que se metían, entonces nada, siempre había gente que no conocían o gente que era más buena y querían un espacio para jugar para ellos. Así que yo le dije, bueno, veo si puedo hacer el servidor. Y ese mismo día me contacto con Garry's Host, el host donde tenemos el servidor, donde teníamos en ese momento. Y a las 3 de la mañana más o menos nos dan el alta para ese servidor. Y ahí arranca nuestro primer servidor, 24 jugadores. Ese mismo día lo probamos. Éramos, no sé, 10 personas. Con la prolongación de la cuarentena cada 15, 20 días y producto también de la buena dinámica del grupo, aquellos que tenían menos expertise en el juego, que fueron denominados el grupo de los mortales, fueron aprendiendo y conociendo las facetas más profundas del juego y profesionalizándose. Al poco tiempo ya estábamos jugando torneos y casi sin darnos cuenta la comunidad nos devolvió lo que la pandemia nos había quitado, que era la posibilidad de poder competir. El Counter-Strike es un juego multijugador en primera persona, en la cual se enfrentan dos facciones. La modalidad común y más jugada competitiva se denomina cerrado. Dentro de los cerrados ingresan 5 jugadores para cada una de estas facciones. Dentro del equipo terrorista se le va a asignar un dispositivo C4. Este dispositivo C4 tiene un objetivo puntual para el equipo terrorista, que es que tiene que ser plantado dentro de una ronda que dura 2 minutos en un lugar delimitado en el mapa que se denomina site. Cuando la bomba, el artefacto esté plantado en los sites, va a durar 40 segundos hasta que estalle. Una vez que estalla, el equipo terrorista básicamente pasaría a ganar una ronda o un punto. Se van a jugar 2 vueltas, una primera vuelta a 15 rondas, y luego que transcurran estas 15 rondas van a cambiar los lados. Los que fueron terroristas van a ser contraterroristas y los que fueron contraterroristas van a ser terroristas. Para poder ganar, un equipo tiene que sumar 16 rondas sobre 30 posibles. El equipo terrorista tiene ese objetivo principal. Sin embargo, el equipo terrorista también puede ganar un punto o una ronda eliminando a todo el equipo antiterrorista, es decir, que no quede ninguno con vida, sin haber plantado la bomba o habiéndola plantado y la bomba todavía sin estallar. Por parte del equipo antiterrorista va a tener el rol más defensivo en el juego, el cual consiste en impedir que los terroristas planten el dispositivo C4, o en el caso de plantarlo, desactivarlo. Si el equipo contraterrorista logra desactivar la bomba, ganaría un punto, y sin embargo, al igual que el equipo terrorista, puede ganar una ronda, puede ganar un punto, eliminando a todo el equipo terrorista. Gente crack, pero que no sea estrellita, que juegue sus mix con gente marciana, que se divierta, pero que también tenga ganas de mango a nosotros, armar grupos balanceados, que no se preocupe. Porque sí, hubo mucha gente que quedó fuera del torneo porque no tenía ganas de carrear gente que no conocía. Pero la verdad que eso nos unió los unos con los otros. Morgan con Borges, Sopi con Yabarán y Comandante. Fue hermoso, la verdad. Vamos, Morgan. Bueno, hubo un pleno. La gente de Cochinos en A. La gente de Ramona justo eligió B, parece Cochino, la directiva. exactamente. Cochinos, TL Borges. Exacto. Cochinos se apostó por el site A. Fueron los 5 ahí. Hicieron un muy... No hicieron muy forzado, muy bien, la verdad, impresionante. La gente de Camarón fueron por B, muy fácil debería ser esto, no debería ser demasiado complicado. En efecto, 4-1 solamente murió, impresionante lo de la gente de Camarón que tiene esperanzas de retomar el partido. Volvió la gente de Bendito, no, el que está, repito, el que está con el tag Bendito Frank es nuestro árbitro, el turco Black, árbitro del Icon 2004, más de 5 años de experiencia en arbitraje. Para evitar las manqueadas de Claudio de Borges que mandan restart en la mitad del partido, está el árbitro Black no solo arbitrando, sino controlando las posibles denuncias de cheat que hubo previo al partido, de si alguien se había prendido un cheat o no, así que está con el ojo bien prendido en cada jugador. Impresionante. Sí, bajísimo. Sí, yo creo que están los nervios, que juegan una mala pasada, el tilteo, que la verdad que no sé cómo tiltean ellos, pero me parece que Paya es un jugador que tiltea, que se enoja y que se bloquea. La filosofía del no tilteo, bueno,
primero expliquemos lo que es el tilteo, ¿no? El tilteo se podría decir que es un estado mental en el cual uno, a raíz de frustraciones, enojos o de estar ofuscado, deja de jugar en su máximo rendimiento y por el contrario baja muchísimo su nivel, ¿no? Hay gente que las adversidades lo potencian y sacan lo mejor de uno, pero no sé si la mayoría, pero mucha otra gente, hay situaciones que después de repetirse o de que no les salen las cosas, bueno, básicamente se les va a la cabeza del juego, ¿no? Y es muy importante, este juego es extremadamente mental, entonces es muy importante estar en juego todo el tiempo. Le regalan medio a la gente de Ramona, que lo está tomando muy bien, a ver si descuenta el CAE. Exactamente eso. Descontó el de caja blanca, toma medio y le da la posibilidad a la gente de ganar la ronda, pero le descuenta a Ronald Reagan. Muy bien, Ramón Elisa, impresionante. Parado en pasarela, 3 contra 3, al retake de A, es un lugar que es más fácil de tomar, de retomar también. Pero bueno, dice Martini descuenta Epa y a Ramona, impresionante. Ramperín solo contra el mundo, en triple las chances de que lo retome son muy complicadas. Ramperín contra Martini, Ramperín contra 2. Tío Neso descuenta a Ramperín y el mapa se lo va a llevar la gente de Cochinos. 16-9, impresionante victoria de la gente de Cochinos que quiere ser campeón. Entre la Liga Diego Armando Maradona, que es la primera liga de lo que nosotros llamamos el amateurismo de la Cironterena, y el mundial, el primer mundial que jugamos, que es el Guido Zuller, yo comencé a interiorizarme en las reglas del Counter-Strike que se jugaban en modo competitivo. Nosotros en la Diego Armando Maradona no jugábamos 10 contra 10, sin ningún tipo de reglas que se suelen jugar en el Counter-Strike, en lo que se llama los cerrados o los mixes. Y empezamos a darnos cuenta que el Counter se jugaba 5 contra 5, que los mapas estaban hechos para jugarse 5 contra 5, y nos costó muchísimo dar ese paso de jugar un Counter anárquico, 10 contra 10, 12 contra 12, a aprender a reducirnos 5 contra 5 y aprender a jugar a un Counter-Strike distinto. Yo creo que el Guido Zuller, que fue el primer mundial de 5 contra 5, donde nosotros importamos el rulebook de los majors de los torneos del Counter-Strike, donde trajimos el freestyle y el dinero por rondas y el resto de las reglas, la knife round. Y nos empezó a pasar que veíamos otro Counter-Strike que se nos abría ante nosotros y que nos generaba verdaderamente una adrenalina que no habíamos sentido nunca. Yo recuerdo específicamente partidas esperando el freestyle en el Mundial Guido Sur, en el primer Mundial 5 contra 5, y terminar esas partidas sudado, con las pulsaciones a 1000 y dándonos cuenta que todo aquello que habíamos perdido, que todo aquello que el aislamiento nos había quitado, nos estaba devolviendo el Counter-Strike de algún modo. Entonces yo recuerdo compañeros que nunca jugaron un cerrado de Counter-Strike, diciendo: no estoy así nervioso ni cuando juego un partido de fútbol con mis amigos, ni cuando rindo un examen. Lo que estábamos sintiendo en ese momento, no solo que estaba supliendo las carencias de un mundo exterior que se diluía, sino que aportaba incluso aún más. Entonces era increíble sentir ese nerviosismo antes y después de cada partida, y sentir que había un juego que era mucho más complejo de lo que nosotros pensábamos. Hay una anécdota muy divertida, que es que un par de meses después de haberme ido, ya el grupo había pasado de ser los 7, 8 originales a un grupo de 60, 70 personas. En ese momento ya había un subgrupo del Asiro, que eran los mortales, porque claro, el Asiro se había llenado tanto de buen nivel, digamos, y de gente que evidentemente nunca había dejado de jugar al Counter, que los que sí habíamos dejado de jugar al Counter, necesitábamos una nueva Asiro, digamos, que estuviese a nuestro nivel, y que era la idea original de Asiro, que era poder tirarnos un par de tiros y nada más. Entonces me invitan un día a jugar ahí a los mortales,
Y yo me imaginé que iba a ser algo parecido a la experiencia que había tenido cuando recién había entrado. Sabía que habían estado jugando torneos y demás, pero digamos que no esperaba algo muy distinto y pensaba que iba a ser competitivo, básicamente. Y resulta que entro y había cambiado absolutamente todo. O sea, había primero muy claras estructuras de equipo, había estrategias muy claras que yo claramente no entendía, no podía participar de esas estrategias, pero había un lenguaje distinto también. Hablaban de banana, hablaban de... La verdad es que no quiero decir boludeces porque no me acuerdo, pero duré 2 rounds y me tuve que ir, porque no podía ni siquiera... era claramente un problema en el equipo, o sea, no contaban conmigo, pero no solo eso, sino que además iba a contramano de todos, porque la gente decía banana y todos sabían que entonces tenían que ir para un lado y yo no sabía qué significaba eso, iba para cualquier otro lado, duraba 1 segundo, y el juego además ya no se había convertido en un juego de matar, sino se había convertido en un juego de plantar bombas y quién era el más rápido en plantarla y cómo la defendíamos. Y había cambiado el juego, básicamente. Que evidentemente es como probablemente se juega el counter competitivo. Y yo creo que está dividido en 2 cuestiones, ¿no? Una es el aim y el otro es el game sense, el famoso game sense. El game sense se divide en el sonido, el uso del sonido, la intuición, el lateo, por dónde shootear, por dónde vaquear, por dónde no vaquear, la estrategia, ¿no? Cuando tenés un buen respawn para ir a un sitio, a otro, cuando conviene rushear, cuando no, qué hacer una ronda de eco, bueno, el manejo de economía en sí, la lectura de economía del otro equipo, todas esas cuestiones hacen game sense, pero por el otro lado está el aim, que por más game sense que tengas, si no tenés buen aim, en un momento no vas a poder completar las jugadas, ¿no? Entonces te van a cagar a tiros igual, por más bueno que seas como estratega, llega un punto en el que tenés que tener buen aim también para acompañar las jugadas porque las tenés que completar, ¿no? Sin aim no las vas a completar. Entonces, el aim y el game sense son los 2 factores fundamentales, pero que se tienen que complementar porque uno no funciona sin el otro, ¿no? Creo que es así. Y 3 por gato. Caería tipo un lato, tipo, bueno, va, tiramos una lata. Si vamos, digo, 3 flash acá, 2 flash se tiran acá, entonces este va a pasar acá, entramos tirando una lata acá y tomamos el side. Tiramos la lata todo blanco. Bueno, hay que tirarla acá. En vida hay que tipo tirarla y que el falso hay que tirarla y que entre por la ventana. Íbamos tipo uno acá del otro tirando no pasaba, iba igual y hacía todo. Y aparte era Juanito pidiéndome server de Cuba con admin para que... Con los mundiales empieza a surgir una magia que hizo que la comunidad fuera más allá de entrar a jugar un jueguito en la computadora, ¿sí? Los mundiales implicaron que cuando vos jugás en equipo tuvieras que tener una buena comunicación. Entonces ahí incorporamos el Discord, que el Discord es simplemente una aplicación para comunicarnos verbalmente mientras jugamos al juego y de esa manera cantar dónde está el enemigo, comunicar cuál va a ser la estrategia, comunicar un cambio de estrategia. De repente se dijo que se iba a hacer tal cosa, pero hay un cambio, se va hacia otro lado porque la jugada se complicó. Y también con los mundiales empezó a haber una profesionalización de la organización, ¿sí? De un balanceo de los equipos, de hacer un sorteo y que los capitanes elijan los mapas haciendo un juego de piquear y cancelar mapas. Hubo escándalos, ¿sí? Sospechas de gente que usaba cheats, que son los famosos trucos o los famosos engaños, las famosas trampas para mejorar ciertas cosas de tu juego. Por ejemplo, apuntar mejor. Son cuestiones que están mal vistas, son antiéticas, son antirreglamentarias. Entonces, con el mundial claramente vinieron sospechas y algunas verdades, algunas que fueron verídicas, de gente que hacía trampa, la necesidad de tener un árbitro, la necesidad de hacer videos previos a cada transmisión de una final, videos motivacionales, videos que presentaban a los equipos con la placa. Después llegó la canción, ¿sí? Una canción usando una música ya conocida, cambiándole la letra, pero plasmando en la letra lo que pasaba en el grupo. Después vino el álbum, ya hace muy poco tiempo, y lo que fue una locura, lo que fue un símbolo del nivel de profesionalización que tenía este grupo fue cuando apareció el mapa.
Surge, no me acuerdo el día exacto, pero sí me acuerdo que se venía hablando por el grupo de che, estaría bueno jugar, no sé, en Retiro, por ejemplo. Estaría bueno que uno de los mapas del Counter-Strike sea un lugar de Argentina. Y en su momento alguien puso por el grupo, estaría buenísimo que se juegue en Estación Constitución, policías contra terroristas. Yo dije, ¿por qué no? Y también en su momento ya había hecho un mapa, pero nunca había hecho un proyecto de tal dimensión, digamos. Tratar de adaptar la Estación Constitución a un mapa de Counter-Strike. Básicamente surge por eso. Así que me volví a descargar el programa para hacer el mapa. Empecé a ver un montón de videos en YouTube de gente recorriendo Constitución o imágenes de Constitución. Y a partir de ahí lo fui recreando. Pero fue un proyecto que llevó mucho tiempo, sobre todo porque lo hice yo, digamos, no había nadie más dentro del proyecto. Y llevaba mucho tiempo, yo tampoco sabía utilizar mucho el programa, entonces era mucho prueba y error también. Bueno, acá se puede ver justamente, este es el programa. Llevó mucho tiempo, la verdad, incluso por ejemplo, quería tratar de hacer real al punto de que los trenes de Constitución sean los mismos del mapa, así que tuve que descargarme texturas, por ejemplo, de internet, después pasarlas a Photoshop y después poder pasarlas a este programa. Y la verdad que el resultado está bastante bien, si bien tiene algunas fallas. Nada, son cosas, digamos, que me pasan también por no conocer tanto el programa. Pero estoy muy conforme con lo que se pudo lograr y este regalo que para mí es para toda la comunidad. Y el mapa fue un flash, fue una locura. Todavía no entiendo cómo lo hicieron. Fue una lástima que se perdiera con los servers, pero bueno, yo mi compu lo tengo. Puedo entrar a pasear por lo menos. Así que la verdad que deberíamos hacer algún reencuentro en el mapa de Consti para festejar, celebrarlo como se merece, nuevamente. Si tuviese que mencionar dos hitos de la Sierra Montenegro, los tengo bastante claros. Uno es un hito puntual y otro es un proceso. El hito puntual es de Consti. A mí la verdad que el día que pude meterme en The Consti y subir esas escaleras con miedo antes de entrar al hall de Constitución, para mí fue una locura, la presentación además de la pantalla. La verdad que eso fue un momento muy, muy especial para todos los que estamos desde el principio. Y creo que otro hito fundamental para mí fue, para mí todo deporte popular, digamos, y todo gran movimiento popular tiene un momento en el cual hay una discusión de distintas romantizaciones y paradigmas de la misma cosa. Y en este caso yo creo que esto está sintetizado en la progresión anti-camper cochinos. Es el arte de esconderse en un buen lugar donde no te puedan ver, pero que vos sí puedas verlos pasar. Y de esa manera agarrarlos de espalda, que es casi la única opción que tenemos para matar a los buenos. Por eso es que antes estaba mal vista y ahora no, porque creció el nivel. Entonces antes podía ir de frente con los que jugaba, ya ahora no puedo. Entonces, bueno, uno tiene que rebuscárselas. La cochina es eso que va en contra de todos mis principios. ¿Cómo te vas a poner a jugar y te vas a esconder a ver si aparece uno y lo vas a agarrar de atrás? Es horrible. Hasta que haces una linda cochina. Y te enamoras de la cochina. Y querés ser el mejor cochinero de todos. Querés ser ese que engañó, que se puso en ese lugar que nadie más previó. Y te lo llevaste puesto. Les hiciste un jaque al equipo entero. Disparad en la brecha, disparad en la brecha.
Dentro de este mundo, de esta comunidad que crecía, el grupo de WhatsApp, primero un servidor, después otro servidor más, los mundiales, fueron apareciendo un montón de personajes. Uno de ellos era Han Solo. Han Solo no está tan claro cuando entró, claramente fue en los primeros meses y a partir de ahí se construyó su mito. Tenía una conducta muy particular, que era no estar en el Discord tan habitualmente como el resto, y además era que se iba en la mitad de los partidos. Nosotros organizábamos el partido 5 contra 5, perfecto, buenísimo, y en un momento se iba de la partida y dejaba con uno menos. Y esto sigue muy educado, saludaba, o sea, realmente no tenía idea de dónde se estaba metiendo. O si era así, o era un garca. Lo cual reafirma que si era así, o era un garca. Él aparecía, desaparecía, hacía la de ahora me ven, ahora no me ven, vengo y me voy, toco y salgo, pongo y dejo, tiki-taka, todas esas. Y la verdad es que no tenía tanta comunicación, más que algunos comandos de radio dentro del mismo juego, pero nunca entraba a Discord, nunca establecía comando por el SEI, o incluso el SEI-Team, ni la Y ni la U. Entonces no nos dejaba claro qué es lo que quería, qué es lo que buscaba, cuál era su deseo, más que entrar, jugar un rato e irse cuando le pintaba, o a veces no pintaba, depende. Yo entiendo que en un momento pintó, después cambió ese arte por otro, pero bueno, esa es básicamente su historia, y yo creo que definiendo esos inicios y comienzos, y bueno, viendo cómo termina la parte del final, que esperemos que se esclarezca y se haga más blanco ala, ahí vamos a poder definir realmente su historia y luego relatar sus peripecias. Yo estaba jugando un día en la Ciro, en los viejos servers de la Ciro, y de repente había un Han Solo. Y empezaron a hacer como que había un comentario de Han Solo. Yo era nuevo, había entrado hace 2 o 3 días, no sé, hace muy poquito. Y ahí entendí que era alguien como que nadie conocía bien. Y la anécdota era como que estábamos jugando, para mí era un Dust, un mapa así, 5 contra 5, se había metido Han Solo, ¿viste? Habíamos ya hecho el balance, como hacíamos en ese momento, de piquear jugadores con Han Solo. Y a mitad de una partida el chabón desaparece. Como que, chao chicos, me voy a comer. Plum. Fue como, no, Han Solo. Nos dejó 5 contra 4 a las puteadas contra Han Solo. Y nada, me acuerdo que en algún momento entró un Discord, supuestamente que lo había invitado Tincho, el Tino, pero yo nunca le escuché la voz a Han Solo, con lo cual no puedo dar fe de esa situación. La Ciruntenena albergó una cantidad de gente totalmente incontable, dado el efecto dominó, el efecto bola de nieve que se generó. Un par de amigos que empezaron, llamaron a otro par que se coparon, esos llamaron a otros. Es como el telar de la abundancia que realmente funcionó. Y en medio de todo eso, en ese vaivén de password en el cual entró gente y después ese password se cambia porque de pronto había entrado gente que no sabíamos quién era, y en un momento como que se intentó cuidar y después de eso se lo dejó correr, y en ese correr aparece este personaje que no sabemos dónde sale, o no sabemos si es uno de los nuestros, o no sabemos nada. Vino y se fue. Cuando uno revisa los chats de WhatsApp, la primera mención a Han Solo, si mal no recuerdo, es del Tino preguntando casi a modo de gracia quién estaba tagueando como Han Solo, y no estaba hablando y no estaba respondiendo a los mensajes que le escribían por el 6 de los servidores. Y ahí empezó una bola de nieve. ¿Quién es Han Solo? ¿Quién es Han Solo? La gente preguntaba en el Discord, la gente preguntaba en los servidores, en el grupo de WhatsApp. Se preguntaba por afuera, digo, che, ¿quién taguea como Han Solo? ¿Quién es Han Solo? Le hemos llegado a preguntar a Maverick y Terminator si conocían a Han Solo y no tenían ni idea de qué estamos hablando. Y eso empezó en mayo y continúa. ¿Qué decir de Han Solo, no? Yo creo que la pregunta primera que hay que hacerse es ¿de dónde puede nacer este anonimato? Yo la primera pregunta que me hago es si será que alguien lo habrá ofendido, ¿no? Y que por eso no se fue y nunca volvió, o
pero nunca quiso dar la cara y decir quién era. Lo primero que quise hacer fue buscar dentro de los archivos del servidor información. Es decir, información de Han Solo. Cuándo se había conectado, cuándo se había desconectado, si había una IP, cuándo había hablado, cómo hablaba, si hablaba parecido a alguien, qué le habían dicho, si en algún momento alguien le preguntó cómo venía o cómo sabía la contraseña. Entonces para eso me metí en los registros que acá en este momento están desde el 21 de marzo hasta más o menos mitad de junio, mitad casi final de junio. Los logré conseguir a todos y lo que hice fue ponerlos en un Excel y buscar siempre que aparezca la palabra Han Solo, digamos, siempre que esté el nombre Han Solo, qué había, qué información había. Y la realidad es que no encontré mucho, encontré nada más que 23 resultados para esa cantidad de meses. Y acá los podemos ver, es decir, la única información que me daba y lo único que podía conseguir utilizando los registros eran entradas de Han Solo, pero nunca había hablado, nunca dijo nada. Acá hay un chat con el Kinga que habla de Han Solo, pero no dice nada de Han Solo. Hay un chat de Suliboy que dice llamen a Han Solo. Y no hay básicamente más nada, es decir, nunca habló, no aparece la IP. Con esta información no puedo hacer nada. En 2011 Facebook agarró 700 millones de personas que eran usuarios de su red, que es casi el 10% de la población mundial en ese momento, y analizó cuántos grados de separación había entre cada uno de sus usuarios. Y para el 99.5% del 10% mundial había 4 grados de separación, es decir, que había 4 personas separando la totalidad de esos usuarios. Para el 10% mundial. Vos dimensionás lo chico que es esta comunidad al lado del 10% mundial y te vas a dar una idea de que Han Solo probablemente esté en el grupo de WhatsApp, o lo haya estado, o sea una persona muy muy cercana a alguien que esté ahora en el grupo de WhatsApp. Sabemos que hay un Han Solo en el Discord, pero no sabemos quién fue, si es el verdadero o no. Y sabemos que se metía un Han Solo al juego, porque eso revelan los registros del juego. Pero por otro lado, tenemos toda una caja de herramientas que se compone de testimonios y de recuerdos de personas. ¿Sí? Son los distintos jugadores que pasaron por el asilo que dicen tener información de Han Solo. Y ahí hay intereses ocultos, hay mentiras, hay exageraciones y hay verdades. Pero ahí está la dificultad, distinguir de lo que dice la gente qué cosa es verdad y qué cosa es un recuerdo colectivo que se fue alimentando y alguien dice yo recuerdo que jugué con Han Solo en tal mapa y capaz que no era ese mapa, capaz que era otro, pero esta persona se reconstruyó en su memoria ese recuerdo y piensa que es real y capaz que no es real. Y alguien dice no, yo la voz de Han Solo la reconozco, sé que no era igual a ninguna y eso lo decís vos. Como investigadores no podemos tomar como nada cierto. Yo siento que lo conocía a Han Solo. Tuve contacto directo con Han Solo. Me acuerdo un día en uno de los cerrados, era un cerrado por la tarde que se hizo. Éramos 10 en el server, estábamos esperando gente y justo entra Han Solo. Ahí Salvador, esa cosa de ángel y diablo que tenía Han Solo de entrar por el final y quizás también bajarse en la mitad del partido. Y me acuerdo ese día le insistimos, Han Solo, metete al Discord, metete al Discord, metete al Discord. Nunca se había metido y se metió. Y digamos, por esto es que yo estoy convencido de que existe Han Solo, porque yo escuché una voz. Y era un momento en el que podríamos decir que es la mitad del camino del asilo, en la que nos conocíamos las voces, digamos, entraba alguien al Discord, escuchabas el ruido del Discord y sabías quién entró apenas decía hola. Y cuando entró Han Solo no lo reconocí. Y siento que fue un momento raro
como fue fuerte, yo tenía mucha ganas de preguntarle a Han Solo, ¿quién sos? ¿Entendés? Nos estamos preguntando quién sos, queremos saber quién sos, decinos quién sos. Pero mis otros compañeros de equipo, éramos 3, justo el otro día esto lo hablaba con el Duqueto, que estuvo ese día también, no me acuerdo quiénes son los otros 2, todos en silencio, y dije, bueno, parece que hay un pacto implícito de no preguntar, no nos interesa saber, no queremos saber quién es Han Solo. Entonces no pregunté nada. Después decirle, ¿vos sos Han Solo? Sí. ¿Vos sos Han Solo? Sí, soy Han Solo. Como sintiéndose quizás atacado. Armamos el árbol genealógico, principalmente porque no tenemos las herramientas informáticas para poder rastrear a Han Solo. Y al ser un grupo cerrado, sabemos que alguien le tuvo que pasar la contraseña. Es decir, no era una contraseña fácil de adivinar, alguien se la tuvo que haber pasado, y armando el árbol genealógico al menos podemos tener una idea de la gente que trajo cada persona que pasó por la CIO. Hay sectores que podemos descartar, por ejemplo, toda la parte de Pagapol, STV, gente que ingresó recientemente, Paul, Lake, o en la última parte, Paul, Lake, Kovic, Chumbimba, Champán, Zaracatunga, de Gordo Mortero, o en la parte de Rambito, Reisito, Yana, Punisher. Yo creo que todo esto se puede descartar tranquilamente. Y sobre esta parte tenemos, bueno, los fundadores, ¿no? Enzo, Pascu, Red, Comandante, Paipante, donde se empiezan a desprender las ramas del árbol genealógico. Y vemos sobre todo que, bueno, Pascu tiene muchísimos links, muchísima gente traída, y el Tino también, por un lado. Pero ¿qué pasa con Pascu? Pascu es un jugador que se fue bastante rápido, digamos. Y a su vez la gente que trajo son todos amigos entre todos y son primeras líneas, es decir, es gente que trajo después a otras personas. Y al ser todos amigos sería muy raro que aún ahora siga oculto el misterio de Han Solo, digamos. Seguramente ya lo sabría, o son todos cómplices o ya se sabría, digamos. Pero a su vez Tino, por ejemplo, ingresado en marzo más o menos, empezó a traer mucha gente que nadie conocía realmente y que después es gente que no trajo a más personas. Entonces tranquilamente podría estar linkeado Tino con Han Solo. Es decir, traer a Bocini, Matuca, Gaba, Panzer, Urca, gente que después no trajo a otras personas. Tranquilamente pudo haber sido el link para contactar a Han Solo y que le haya pasado la contraseña. Así que yo creo que Tino puede ser nuestro principal sospechoso. Yo soy el papá del Tino, que a su vez sería como el padre de muchos jugadores de la CIRO, con lo cual yo sería el abuelo de ellos. Digo, en este árbol genealógico que se armó en algún momento, porque le metí al Tino. Yo con el Tino soy un amigo de la primaria, de todos los amigos de la primaria que tiene Tino, y jugábamos al counter cuando éramos pibes, y cuando se armó esto, le dije, che, Tino, counter, metete acá, tipo. Y se metió y bueno, empezó a brillar, Tino de oro, y empezó a meter a un montón de jugadores él, que bueno, yo siento que soy el abuelo de esos jugadores que metió el Tino, digamos. ¿Y no pensás que el Tino pudo haber metido a Han Solo? Tranquilamente. O sea, metió tanta gente que esto es lo que te digo, ¿viste? Por ahí uno empieza a revolear links, muchos amigos entraron y los identificamos y un amigo del Tino le pasó el link a Han Solo y Han Solo entró. Mira, si bien yo tengo mis fuertes sospechas, no sé a ciencia cierta quién es Han Solo. A mí me han acusado de ser amigo de Han Solo porque he metido mucha gente en el servidor y porque son todos amigos del Tino y ese tipo de cosas. Pero la realidad es que puede ser alguno de nosotros. Es muy fácil cambiarse el nombre en el counter. Y unos meses después de que ya cambiamos de server y no sabíamos nada de Han Solo, de repente lo encuentro en un server que cada tanto yo me metía a boludear cuando estaba al pedo. Y le digo, che, Han Solo, tipo, los pibes de la CIRO te extrañan, ya había circulado la idea de que había que buscarlo a Han Solo, ya lo habían buscado en Steam, lo habían buscado en Discord, no había chance. Le digo, che, Han Solo, la CIRO, venite, no sé qué. Me dice, ¿qué? ¿Qué es eso? Me pone. Yo, no. El server que jugamos con los pibes, Iron Terena.
Me dice, no, ni idea, ya me hablaron de eso y no sé, tipo, y no tengo nada que ver, me dice. Nada, viste, me corrió la cara, básicamente. Yo lo seguí viendo. Era muy particular el juego de Han Solo. En ese server, que lo pude observar un poco más detenidamente. Le gustaba mucho jugar con la Navi. Tipo, jugador de que quizá tenía 8 lucas, pero compraba la Navi igual. Pero la usaba muy bien, como con mucho criterio. Como que iba en ese server, siempre era el primero o el segundo en frags y con la Navi. O sea, mérito, había mérito en ese uso de la Navi. Cuando Guachini me cuenta la historia de la banda de la cuarentena y demás, ahí empieza una búsqueda que consistía en tratar de identificar a ese Han Solo. Entonces se empezó primero a buscar ese server, la información que existiera de ese server, que una vez encontrado, lo que se hizo fue buscar jugador por jugador hasta que apareciera Han Solo. Cuando encuentro a Han Solo en los registros de ese servidor, veo que Han Solo era uno de los jugadores que más horas pasaba en ese servidor y que había estado conectado hace muy pocos días. Lo cual me dio mucha esperanza, porque Han Solo apareció en mayo en la Ciro Entrena. En junio más o menos desapareció. Que desapareció también hay que aclarar esto. Desapareció porque nosotros el server lo mudamos. Nos mudamos del server y después pasamos a Fast Cup, que es otra modalidad. No otra modalidad, pero otra forma de jugar el Counter. Y Han Solo, que entiendo entonces ahí que Han Solo no tenía un contacto directo en la Ciro Entrena, deja de jugar con nosotros porque no sabe que nos fuimos, no sabe que nos mudamos del server. Y eso lo hace más raro, porque o desapareció Han Solo porque se enojó y dejó de jugar el Counter, o sigue jugando el Counter, pero no nos pudo seguir el rastro porque nadie le avisó que nosotros nos habíamos mudado del server. Pero cuando yo veo en la banda de la cuarentena que Han Solo había estado jugando mucho tiempo y hace muy poco tiempo, digo, bueno, Han Solo está todavía jugando al Counter. Porque para octubre tener esa información, decir, bueno, Han Solo sigue jugando al Counter, por más que pasaron ya 5 meses, fue una gran esperanza. Pero lo que empezó a pasar es que, a pesar de que yo me metía cada tanto en ese server, llegó un momento en que quiero entrar al server, y el server no está. Yo digo, ¿ellos sabrán que lo estamos buscando? ¿Por qué se cae el server justo ahora? Mucha coincidencia. Y eso me empezó a preocupar. Del tema Han Solo, me parece que nadie tiene idea qué mierda pasa. Esa es la realidad. Para mí está clarísimo que es alguien de la Ciro. No podría afirmar un solo personaje, creo que hay algunos sospechosos. Pero bueno, me parece que hay un ejemplo muy claro y con el que todos coincidimos, que es Lilita. De Lilita se sospecha bastante que puede llegar a ser Han Solo. Y bueno, también como que tenemos un par de motivos para desconfiar, digamos. ¿Cómo que, perdón? Porque Lilita nunca fue un sospechoso. No, ya sé. Yo creo que eso lo decís vos, pero todos sabemos que en el fondo es el que más chances tiene de ser él. No sé, hay algo que a veces a mí me hace un poco de ruido. Esa especie de diversificación de personalidades que tiene Lilita a veces, de cambiar tanto de nick, usar tantos nicks diferentes. O sea, todos lo conocemos como Lilita Carrió, pero hay veces que me lo he cruzado en otras partidas con cualquier otro nick. Y bueno, Hattori Hanzo, no sé si creo que se pueden dar cuenta ahí la relación Hanzo, Han Solo. Además, o sea, ponete a pensar, ¿alguna vez lo viste a Lilita y a Han Solo jugando en el mismo server al mismo tiempo? Yo creo que ya me lo hubiese mencionado. Yo, por ser hermano, aparte, siempre me entero las cosas primero. Me enteré de Harold, me enteré de Hattori. Como que por ese lado me parece que yo no creo que pueda ser verdad esto. También ha tenido actitudes sospechosas, la verdad que sí. O sea, está Hattori, está Harold, está Lila, están todos los nombres que tuvo. Eso presta mucho a la confusión. Yo creo que va a tener que dar unas buenas explicaciones después sobre eso.
Yo la verdad que si no fuese el hermano y que mi punto es que me lo hubiese avisado, creo que presta la confusión bastante. Y no te creería, la verdad, al principio, que Lilita es Han Solo. Pero estaría bastante de acuerdo con mi teoría, porque Lilita y el Tino son muy cercanos, creo. Así que creo que me sorprende al principio, pero después de pasar unos segundos, te pediría argumentos, lo único, para saber por qué. Yo tengo mis serias dudas para con el señor Lilita Carrió. Básicamente por una cuestión de personalidad, de que le gusta el drama, le gusta ser el centro de la atención. Se ha cambiado el nombre muchas veces y muchas veces eran nombres de Star Wars, así que me parece que tranquilamente da para pensar. Mirá, si vos me decís que es Lilita, yo la verdad no creo que sea así. Si bien Lilita, como todos sabemos, tiene una especie de fetiche por Star Wars, es una locura un tanto rara de explicar. No creo que sea él por dos cuestiones. La primera es que las veces que vimos a Han Solo no tenía el lag que tiene Lilita, así que dudo que sea él. Y por otro lado, en mi caso me tocó compartir equipo con él y teníamos unos códigos muy particulares con los cuales me puedo dar cuenta que Han Solo no es él, porque yo sé que a Lilita, si yo le decía el águila calva vuela abajo en las mañanas y los atardeceres, él me respondía atento el faraón, responde pirámide, cariños cacho. Entonces, esos códigos de pregunta-respuesta, de estímulo-respuesta, hacían que yo me diese cuenta que Lilita, cuando después me tocaba interactuar, lo poco que se interactuaba con Han Solo, me di cuenta que eran dos personas distintas, por lo tanto, las sospechas de que Lilita sea Han Solo, para mí deberían descartonarse completamente. Si Han Solo es Lilita, es una clara posibilidad porque usa muchos nombres de Star Wars. Creo que debería sufrir un castigo severo por parte de la comunidad. Principalmente por no haber aparecido en este tiempo, pero además por haber seguido en la mitad de los cerrados antes. Eso es realmente condenable. La mejor con Lilita, es un capo el chabón. Gran mortal, eleva el nivel de los mortales además. Espero que no sea Han Solo. Es lo único que espero en mi interior, digamos. Que Han Solo siga siendo el mito que es y que si un día descubrimos quién es, sea un chabón completamente random que no tiene idea. Porque además tiene un tema. En el tema de si Han Solo, si escuchás esto, comunicate con la Cirunterena, te estamos buscando. Tipo, como algo re original y re genuino de la Ciro y que de repente sea una fake news, es como ahí, qué picardía. Así que, a su vez, y digo, respondería a muchas preguntas, como ¿quién es Han Solo? Y es un pibe que se cambió el nombre, se puso Han Solo, hizo alguna boludez y creó un mito y quedó, digamos. O sea, yo el día de mañana me meto y me pongo Han Solo y todos van a decir Han Solo, o sea, al menos que crucen las IP como pueden hacerlo, pero qué sé yo, prefiero creer que no. Cuando fue el Mundial Guido Zuller, yo estaba encargado de las estadísticas. ¿Eso qué implicaba? Que yo, después de cada fecha o de cada partido, me tenía que descargar las estadísticas del server. Y esas estadísticas me arrojaban todas las estadísticas de cada nombre, de cada persona que había entrado con su nombre en particular, cuánta gente había matado, cuántas veces había plantado la bomba, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo cuando descargaba el archivo, lo que ese archivo me daba era la información desde el 20 de marzo, fecha en la que se crea el servidor, hasta la fecha en la que estoy descargando. Y da la casualidad que tengo dos archivos descargados por pura casualidad. Uno data del 7 de mayo, es decir, información desde el 20 de marzo al 7 de mayo, y el otro es del 9 de mayo, es decir, información del 20 de marzo al 9 de mayo. La diferencia entre dos archivos es lo que pasó entre el 8 de mayo y el 9 de mayo. Y por eso tenemos que estar tan atentos. Y acá yo les pido a todos, a los porteños como yo, y a los vecinos del Gran Buenos Aires, que tengan en cuenta que acá está concentrada casi todo el riesgo de la pandemia. Y por lo tanto, tenemos que extremar cuidados, que no podemos salir a tontas y a locas. Han Solo no aparece en el archivo del 7 de mayo, pero sí aparece en el archivo del 9 de mayo.
Es decir, Han Solo entró en esa ventana, nuestro servidor. Han Solo se mete por primera vez a la Ciro Terena entre el 7 y el 9 de mayo. Entonces, así que nosotros sabíamos que el Tino había preguntado por primera vez por Han Solo el 23 de mayo, pero en realidad Han Solo ya venía jugando hace 2 semanas. Había entrado entre el 7 y el 9 de mayo. Y el 8 de mayo fue la final mundial que fue transmitida por Twitch. Y ese 8 de mayo sucedió algo icónico para la Ciro. Se entrevistaban personas en cada entretiempo y una de esas personas era Lilita Carrió. Entonces, Lilita Carrió ingresa al Discord donde se estaba transmitiendo y hablando de la final. Se lo saluda. ¿Cómo andás, Rodrigo? Lilita se llama Rodrigo. Muy bien, muy bien, muy bien. Habla Lilita, habla Rodrigo, da declaraciones y demás. Y al otro día Lilita me dice, che, ¿cómo es eso que Lilita habló por Discord? Si yo no estaba, yo no estuve presente. Hubo un impostor que se hizo pasar por mí y habló por mí. Entonces digo, qué casualidad, ¿no? El 8 de mayo aparece Han Solo por primera vez, que coincide con la fecha en la que alguien se hizo pasar por Lilita. Entonces, es muy raro pensar que Lilita Carrió, para vengarse de aquella persona que se había hecho pasar por él, inventa un personaje que al día de hoy no nos quiere decir que es él. Es muy raro pensar eso. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Sí, Lila, sí, yo. Bien. Che, escúchame, vos ya hablaste con él el otro día por WhatsApp. Las preguntas que te autorizamos, o sea, que tenemos el ok, son las que podés hacer, el resto afuera. Ya vas a hacer una de las otras y yo no tengo problema, me levanto, me voy, te quedas sin nota y listo. ¿Está claro? ¿Listo? ¿Allá me siento? Perfecto, voy. Voy. A ver, listo, esto va acá, listo. A ver. ¿Cómo estás? Cuando quieras. ¿Se escucha ahí? Dale. Si yo estoy acá es simplemente para visibilizar un poco lo que estuve viviendo en los últimos meses, el maltrato sufrido por integrante del asilo y nada, que se me deje vivir en paz un poco, ¿no? Un poco de tranquilidad en mi vida después de tanto tiempo, después de todo lo que viví hasta comunidad. ¿Qué te puedo decir? Yo me divierto. O sea, estas acusaciones fundadas me generan como cierta adrenalina que me hacen reír en este momento. ¿Qué sé yo? Hace tiempo que siento, o sea, que estoy percibiendo cierto como ensañamiento hacia mi persona por parte de algunos payasos que solo quieren figurar y colgarse de toda la historia que tengo entre los hijos, ¿no? Esto continuó con Celeste amenazando con matarme a mi padre y a mi padre. Nosotros no tenemos hijos con mi madre. Me prende la linterna cada vez que juego, por saber que tengo una computadora que anda siempre FPS con la que quiero jugar. Me putean por el teclado. Me putean por el teclado, flaco, hace 8 meses que tengo un teclado. Yo jamás cambié de computadora, personal, te das cuenta que soy yo. Pero llegar a ser un motivo general por el disco, para que no pueda jugar. Porque esto fue promovido por el directivo en eso y directivo. Y sí, se me puso Roberto Carlos con su millón de amigos en contra y me tuve que ir y no me tocó. Yo tuve vacío. Ahí fue cuando nació Hattori Hashi y Tom Trooper. Que entraban muteados a jugar y le tiran un par de tiros. Por si tenés como recibir lo que quería. No sé, yo jamás jugué con Han Solo. Pensé que era un canal de disco. Yo no soy Han Solo, pero soy Lila. Han Solo nos dejó de garpe, 25 de mayo.
¿Qué me pasó, caché? Ese caché no estaba. Bueno, ahí es donde supuestamente jugaron Lila y Han Solo juntos. Fíjate que Lila se desconecta ahí también. Dice que le anda mal Calle justo tiempo después que alguien dice que Han Solo le dejó de garpe. No. Yo me acuerdo de ese momento. Lilita eran los primeros días que probábamos caché. Y Lilita tenía problemas porque sentía que era un mapa que tenía models muy altos para su contra, no podía jugarlo. Pero estaba tagueada como Lilita. Sí, yo me acuerdo. Y estaba Han Solo también, entonces. Pero Han Solo no habrá estado en el mapa anterior, porque para mí Han Solo nos dejó de garpe en un infierno, no en un calle. Han Solo nos dejó de garpe en un caché. Yo tengo el vivo recuerdo. ¿En el mapa calle? El vivo recuerdo. Instalado en mi memoria de Han Solo jugar caché con Maverick y Terminator. Me acuerdo ese caché perfecto. Ok, porque Han Solo, yo me acuerdo perfecto que Han Solo en un infierno, yo estaba en Site B, y Han Solo dijo, me tengo que ir a comer, chau, y se fue. Y fue al infierno, o sea, se ve que el tipo le hacía seguido esto, de irse en el medio de un mapa, de la nada, te dejaba con 9 jugadores. Limpiando la carpeta de descargas encontré un archivo de Garbage Host muy importante, un archivo que tiene más información y un archivo que nos dice la IP de cada persona que se conecta y cada persona que se va. Entré y encontré, volví a hacer los mismos procedimientos, fui a buscar, escribí Han Solo y encontré el día 4 de junio un cerrado, una entrada de Han Solo, donde sí aparece la IP. Y no solo eso, sino que estuvo jugando con Lilita, estuvo jugando con el Tino, estuvo jugando con DJ Martini, Soligoy, el tío Neso, el comandante, Enzo, al mismo tiempo. Es decir, que ya descartamos todas esas personas. Esas personas no pudieron ser. Y el dato de la IP es muy importante. ¿Por qué? Porque sabiendo la IP, podemos buscar dentro de los demás archivos que tenemos y ver si esa misma IP, esa misma computadora que se conectó en este cerrado, fue usada por otro jugador. Es decir, si existió otro jugador que usó esa IP, que se cambió el nombre. Y realmente no hay. Es decir, Han Solo es una persona que no estuvo en la Ciro, digamos, es una persona que no se cambió el nombre, es una persona que entró con una contraseña, pero no pudo haber sido ni Lilita, ni pudo haber sido el Tino, ni todas las hipótesis que ya veníamos teniendo, así que todo eso lo tuvimos que descartar. Con lo cual, es una información importantísima. Mira, Lilita. Cuando Ciro me cuenta que había conseguido la IP de Han Solo y que esta no coincidía con la de Lilita, dije, bueno, no tenemos nada. Pero ahí arranca otra parte de la historia. Una noche, estaba Claudio, estaba Kinga, estaba DJ Martini, Bocchini, que ya había encontrado a Han Solo hace un tiempo atrás en un server, me manda una captura de pantalla donde ve que Han Solo está en otro servidor. Y esa noche estuvimos muy cerca de encontrarlo. Aparentemente apareció Han Solo en un servidor y los pibes se van a meter a ver si pueden sacar de la ahí. Esperemos que aparezca. ¿La contraseña? ¿Lo llama el bocha? ¡Boludo, saca foto de esto! Che, lo Estás en una hora para servir. Lo llamo Bochini. Que es el falso Han Solo seguramente, que es el que ya le preguntamos qué onda y no se hace cargo. Esa noche veíamos a un tal Han Solo estar jugando en un servidor, pero tenía una contraseña y no podíamos entrar. Y Bocchini, por otro lado, nos decía que seguramente era el mismo Han Solo que él había encontrado una vez y que negaba la cirentrena. Pero aún así no nos queríamos rendir, porque era lo único que teníamos. No teníamos más hipótesis. Era esto. No había más. Entonces, a pesar de no poder entrar al server para preguntarle a Han Solo, che, Han Solo, sos vos, lo que hicimos fue, bueno, ver qué otras personas estaban en ese servidor, estaban relacionadas con ese servidor, y ahí fue cuando encontramos el Instagram y el perfil
de una persona que streameaba los partidos de servidor o una historia similar. Y ahí pensé, si hay una persona que nos puede ayudar a resolver esto, es Jarita. Hay que llamar a Jarita, que Jarita había entrado hace muy poco con nosotros a jugar. Fue una gran incorporación. Y dije, ella va a poder resolverlo. Ella va a poder encontrar a Han Solo. Entonces dije, Abril, ¿puedes escribirle? ¿Me ayudas a encontrar a Han Solo? Hace una semana me contrataron como investigadora oficial de la búsqueda de nuestro personaje más importante dentro de la Ciro, Han Solo. Entonces, bueno, voy al Instagram del otro y le mando un mensaje y le digo, che, hola, me mandó este flaco, ¿te molesta si me pasás la contraseña del server BNKR? Y me contestó el toque y yo dije, gracias. Cuestión que veo el mensaje y me estaba charlando, hola, jugás al counter, ¿me querés pasar tu número y te agrego al grupo? Y yo dije, sí, o sea, cualquier cosa con tal de conseguir a Han Solo. Bueno, le paso el número, seguimos charlando, me cuenta sobre su comunidad, una comunidad muy linda. Hasta que la charla seguía y yo ya no sabía qué hacer para entrar a ese grupo y preguntar por Han Solo. Entonces le digo, che, ¿puede ser que haya alguien que tague Han Solo en tu grupo? La espera me mataba porque no me respondía y yo dije, o sea, no puede ser que todo vaya tan lento. Hasta que me responde. Y me pone que sí, que había alguien en ese grupo que tagueaba a Han Solo y que se llamaba Martín. Y en la emoción le digo, me muero. O sea, no lo puedo creer, ¿entendés? ¿Me podrías pasar el número? Es mucho pedir pasarte el número porque creo que es uno de los chabones, yo convencida, pero le pongo, creo que es uno de los chabones que jugaba con mis amigos hace un tiempo, creo que es él, pero bueno, nada, para corroborar. No me respondía. Y yo dije, la cagué. La cagué porque una random preguntando por el amigo de otra persona sin contexto, nada, la cagué. Y me manda un audio, 30, 40 segundos. ¿Puedes creer que me estás contando todo esto? Y acabo de abrir el grupo de la comunidad y están todos hablando de ustedes, que le hablaron a todos. No sé, vos y un par más que le hablaron a todos preguntando por Han Solo, por Martín. Pero no es él, no es el Han Solo que ustedes buscan. No es. Tipo, hasta tiene miedo de que lo están buscando. No es, sorry que les diga esto, pero nuestro Han Solo no es el Han Solo que buscan ustedes. Así que bueno, desilusión, jaja, perdón, no, decirle que no. Me volvió a mandar otro audio diciendo, me repitió que estaba asustado, o sea, eso ya era serio. Y le dije, mira, te voy a explicar para que te quedes tranquilo. Le expliqué la historia, que lo estábamos buscando hace un montón, que le pido perdón y que quedamos en contacto. Cuestión que bueno, la historia queda ahí. Yo hablando con Enzo, en un momento le dije, Enzo, lo encontramos. Y cuando este chico me dice que no, nada, fue muy triste. Ponete en mi lugar. Meses buscando a este tipo. Meses. Que una pista falsa, que información falsa, que testigos falsos. Y de repente alguien me dice, lo encontramos. Yo por un lado no lo quería encontrar, pero cuando leo ese mensaje,
No lo podía creer. Y todo para que minutos más tarde Abril me diga, no, al final es el mismo que ha encontrado Bocchini. Niega la cilinterena, dice que está asustado. Él dije, bueno, Abril, ya está. Ya está. Capaz que Han Solo no juega más al counter. Capaz que Han Solo sí sigue jugando al counter pero con otro nombre. Es imposible encontrarlo. Es imposible. A los pocos minutos me bebe a Jarita con una pregunta que solo indicaba una cosa. De repente me llega un mensaje de Nicky, pero eran 2 mensajes reenviados. Y decía, pregúntale esto. ¿Puede ser que la password sea Tino de Oro? Muchachos, mi nombre es Martín, juego al counter desde mayo, entiendo que me están buscando, les mando un abrazo, Han Solo. Llevamos 8 semanas consecutivas de caída de contagios. Eso nos lleva a pensar que es hora de que el área metropolitana de Buenos Aires, que es el único lugar geográfico de la Argentina que desde el primer día hasta aquí se mantuvo en aislamiento social obligatorio, preventivo y obligatorio, ahora pase a una etapa de distanciamiento social preventivo y obligatorio.